Nos hablan de la economía como si fuera una fórmula mágica cuyos componentes son inmutables e insustituibles. El crecimiento permanente, el consumo sin límite, la maximización de beneficios en las empresas. Y nos dicen que hay una mano invisible que armoniza todos estos elementos para el bien común de la gente. Pero las crisis cada vez más profundas, el desempleo, la exclusión, el hambre, el cambio climático, nos demuestran que la fórmula de la economía capitalista tiene poco de mágica y que es necesario y urgente encontrar fórmulas alternativas. Una de ellas es la economía solidaria, cuyos componentes son 6 principios básicos: la equidad, el trabajo, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, el carácter no lucrativo y el compromiso con el entorno. Una breve reseña histórica sobre economía solidaria en Colombia. La economía solidaria tiene su origen a partir de la creación de las cooperativas, que nacieron en las grandes industrias, debido a la desigualdad y necesidades de la clase obrera. Muchos ideólogos buscaron darle una solución a esta desigualdad y fomentaron la creación de empresas con características de cooperativas no solidarias. Algunas salieron adelante y otras no lograron sobrevivir, en razón a que no existía la solidaridad y también porque no existía un modelo claro sobre cómo darle el manejo y la administración a este tipo de economía. Para 1771, Robert Owen, ante las situaciones de desigualdad entre los campesinos, trabajadores y las personas ricas, empezó a trabajar para buscar soluciones a esta situación. Es así que nace la cooperativa Rothschild 1844, en un centro industrial carbonífero, en el cual ya antes habían existido movimientos cooperativos, pero que no fueron exitosos, de los cuales se aprendió para sacar adelante la cooperativa. Una vez en funcionamiento, aprendieron que la cooperativa era una empresa y que todos eran dueños de ella, donde con dedicación, trabajo en equipo y responsabilidad administrativa lograron formar una gran cooperativa, que sirvió de modelo para crear muchas más en Inglaterra y se extendieran por todos los países del mundo. Cuando llega este modelo a Colombia, ya existían formas asociativas como son las comunidades indígenas y las afrocolombianas, que integraban la ayuda mutua, la solidaridad y la cooperación. Para su época se llamaban así: Minga, organización de trabajo colectivo para construir obras o realizar labores agrícolas que benefician a toda la comunidad. Convite, sistema donde todos participan en trabajo en una obra para el beneficio de uno de los miembros del grupo. Mano prestada, trabajo del grupo o de uno de los miembros del grupo en la tierra de uno de ellos. Luego, éste retribuirá con trabajo en la tierra del otro. FAEVA, sistema para realizar obras de beneficio común, en el que cada miembro de la comunidad aporta jornadas de trabajo en mediodía. WACI, organización colectiva del trabajo para cultivar la tierra en la que se utilizan semillas de propiedad común y se divide la cosecha por surcos. AINI, sistema de préstamos pactados para mutuo beneficio de jornadas de trabajo agrícola, la que se cancelan en posteriores oportunidades. PASANACU, fondo comunitario al que sus miembros hacen aportes iguales. Se utilizan para atender calamidades familiares graves. A la llegada de los españoles, las culturas más desarrolladas eran la tairona y la muisca. Tenían grandes aldeas densamente pobladas, agricultura muy adelantada por sus técnicas y sus cultivos en terraza, cerámica y textiles desarrollados. Activo comercio, la sociedad organizada en sectores bien diferenciados por la riqueza o por el oficio, y un gran adelanto político, ya que los cacicazgos
se unían o estaban en vías de formar grandes confederaciones. Pero con la llegada de los españoles surgieron nuevas formas como el resguardo, la encomienda y la mita, para las raciones indígenas. Para la población negra traída de África se revivió la esclavitud. Estas comunidades trabajaban y ayudaban a los necesitados, pero no era una ayuda solidaria lo que existía, sino un sometimiento para apropiarse y explotar a las comunidades, apropiándose de lo que se producía y lo disfrazaban a través de la caridad. Al verse sometidos, los negros excavaban y formaron sus propias organizaciones que llamaron palenques, donde inspiraba la armonía, la cooperación y lo que pronunciaban era de forma comunitaria. Después de la independencia, la oligarquía se vio necesitada de mano de obra para trabajar las tierras. La burguesía requirió de mano de obra para sus empresas, lo que conllevó a que se terminara la esclavitud y los resguardos. Para este momento existían problemas a los que habían que darles una solución, y fue así como los estudiosos de esa época en Colombia crearon la Asociación Mutual de Caridad en 1841. En 1899 se crearon las sociedades de socorro mutuo en las ciudades de Manizales, Bogotá y Cúcuta. Igualmente surgieron para esos tiempos las natilleras en Antioquia, Valle y Cundinamarca, las cuales dan origen a la formación de los fondos de empleados. En 1904, el general Rafael Uribe y Benjamín Herrera presentan un plan cooperativo para fomentar el agro y defender los derechos de los trabajadores. Abogaban por la creación de restaurantes populares, colonias de vacaciones, cajas y ahorros, sindicatos y cooperativas. A partir de la década de los 30, se empezó a incrementar el desarrollo del cooperativismo. En 1931, el Congreso aprobó la primera ley cooperativa con la Ley 134 de 1931. En 1932, con el Decreto Ley 874, dicta medidas para el fomento cooperativo. El Decreto 1339 reglamenta la Ley 134. En 1963, el gobierno dicta el Decreto Ley 1598, que se constituye con el nuevo marco legal del cooperativismo colombiano. Con este decreto ley se inicia el auge del cooperativismo en Colombia. Mediante el Decreto 1587 de 1963 se establece la Superintendencia de Cooperativas. Posteriormente, por Decreto 1629 del mismo año, se le da estructura y funciones a la Superintendencia. En 1968, por Decreto 2059, se reglamenta el Decreto 1598 de 1963. En 1981, la Ley 24 transforma la Superintendencia en Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOP, el cual funcionó hasta la expedición de la Ley 454 de 1998. En 1989 se expiden los decretos leyes 1333, 1480, 1481 y 1482 que regulan las formas solidarias de las precooperativas, asociaciones mutuales, fondos de empleados y administraciones públicas, cooperativas respectivamente. En 1990 se expide el decreto 486 que reguló las cooperativas de trabajo asociado hasta la expedición del decreto 4588 de 2006 que lo derogó. En 1998, mediante la Ley 454, se transforma el DANCOP en Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, DANSocial. Con esta ley se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria. Se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria. Se crea la Superintendencia de Economía Solidaria. Se crea el Fondo de Garantías para las cooperativas financieras y de ahorro y crédito. Se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. A la luz de la Ley 454 de 1998,
Se denomina economía solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental, conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionadas solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.